¿Qué hago? Ya lo iré comentando. Los que me habéis tenido otros años ya lo sabéis. En principio grabo la clase o si no tenéis también las clases grabadas, ¿de acuerdo? De hecho, las clases, si hay algún problema me lo comentáis, de la asignatura ya las tenéis subidas, todas me parece menos dos. En cualquier caso, igual lo que hago sí que será ir sustituyendo alguna que tengáis subida con la que haya hecho en clase. Son las mismas, ¿de acuerdo? Hola, buenos días. Bien. Tengo que avisaros de que estoy grabando la clase, ¿de acuerdo? Y esta no la tenéis subida, la presentación, pues la subiré, ¿de acuerdo? Lo normal es que si funciona todo, el que esté en casa pueda conectarse y ver la clase también desde casa, ¿de acuerdo? Me lo ha comentado una compañera vuestra que pues, por problemas X no podía venir. Si puedo me conecto y si no, tampoco pasa nada porque la clase está subida, ¿de acuerdo? Bien. Pues lo que vamos a hacer es hoy la presentación de la asignatura, cómo vamos a funcionar, qué material tenemos, qué hay que hacer para probar. Y empezaríamos no exactamente con el tema 1, ¿de acuerdo? Pero sí hacer un pequeño repaso, porque necesitamos saber cosas de matemática financiera, pues algún pequeño repaso del interés compuesto y de matemática financiera, que lo tenemos en mente y que era muy fácil, pues bueno, pero no cuesta nada en 15, 20 minutos, ya que tenemos tiempo esta mañana repasar un poco, pues esto, las 4 cuestiones matemáticas que necesitamos. ¿De acuerdo? Bien. Vamos allá. Nosotros lo que vamos a hacer es la asignatura de valoración de activos financieros. ¿En qué consiste esta asignatura? De alguna forma no es más que la continuación, podríamos decir que es la continuación de matemática financiera, ¿de acuerdo? Es la continuación natural. Seguimos utilizando las mismas fórmulas, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que vamos a ver en valoración de operaciones financieras? Pues bien, en matemática financiera vimos mucho de matemática, interés compuesto, factor financiero, muchas fórmulas de rentas muy grandes, ¿de acuerdo? Y muy poco de operaciones financieras. Vimos en el tema 3 básicamente cómo se liquidaban las cuentas corrientes, los depósitos a plazo, el descuento de papel comercial, ¿sí? Es decir, operaciones financieras a corto plazo. Aquí lo que vamos a ver es poca matemática financiera. De hecho, lo que necesitamos conocer de fórmulas de matemática financiera es cero. Tenemos que conocer, ya veremos exactamente qué, ni siquiera todas. Utilizaremos las fórmulas del año pasado e introduciremos conceptos nuevos donde nosotros lo que vamos a estudiar son operaciones financieras con vencimiento largo plazo. ¿De acuerdo? ¿Qué implica estudiar operaciones financieras con vencimiento a largo plazo? ¿Qué operaciones financieras os ocurren a vosotros? Pues la más importante seguramente sean los préstamos. Pido un préstamo para comprar una casa, para comprar un coche, ¿de acuerdo? Bien, pues básicamente será el 80 o el 70% de la asignatura. Dar vueltas a préstamos, que si préstamo de interés revisable, que si interés fijo, que si leasing, que si la TAE de un préstamo, ¿de acuerdo? Y de forma más corta, veremos también cómo funcionan otro tipo de préstamos, que son préstamos que se hacen a grandes empresas, que lo que hacen las grandes empresas es dividir el préstamo en préstamos pequeños, que son los activos de renta fija. Esa idea de bonos, obligaciones, ¿de acuerdo? Nosotros ya vimos un poquito estas operaciones financieras cuando hablamos de letras del tesoro. Las letras del tesoro no son más que muchos préstamos pequeños. El tesoro público, cuando pide un préstamo, pide muchos préstamos pequeños, ¿verdad?, para conseguir una cantidad grande, a mucha gente emitiendo cada letra del tesoro, que es un nominal de 1.000 euros, implica más o menos que el tesoro público pide un préstamo pequeño de 1.000 euros a cada persona o a cada empresa o a cada inversor que invierte en letras del tesoro.
¿De acuerdo? Nosotros lo que veremos es las letras del Tesoro vencían a corto plazo, a menos de un año. Veremos un poco cómo funcionan títulos que se llaman bonos y obligaciones, ¿de acuerdo? Que no son más que préstamos pequeños pero que piden muchos, empresas grandes. Con vencimiento a largo plazo. Nosotros, ¿qué es lo que veremos? En primer lugar, la cuestión de la reserva matemática. ¿Qué es la reserva matemática? Es un tema que dura 2 días, simplemente es la deuda que tiene el sujeto pasivo, el prestatario, con el prestamista en un momento intermedio de la operación financiera. ¿De acuerdo? Imaginemos que tenemos un préstamo que dura 30 años, hemos pedido un préstamo para comprar una casa de 200.000 euros, me toca la lotería al cabo de los 10 años, la pregunta es, ¿qué debo al banco? Quiero cancelar el préstamo anticipadamente. ¿Qué tengo que pagar al banco? Tengo que pagarle la reserva matemática a los 10 años. ¿De acuerdo? Básicamente es eso. ¿Qué deuda tiene el sujeto pasivo con el sujeto activo en un momento intermedio? Esto, cuando hablábamos de corto plazo, no tenía mucha importancia, ¿verdad? Si un descuento comercial vence en 30 días, no me va a dar por valorar, por cancelar anticipadamente la operación financiera, por ver qué deuda tengo con la entidad de crédito cuando han pasado 2 días. Transcurren 30 días, la entidad de crédito cobra el efecto comercial y aquí se acaba. La operación financiera dura 30 días, no tiene mucho sentido o no es muy útil calcular deudas en momentos intermedios. Pero en un préstamo que dura 30 años, bueno, la idea, me falta por pagar la mitad de la casa. Bien, estás diciendo que tu deuda con el banco es la mitad de lo que te costó la casa, ¿verdad? Estás hablando de reserva matemática. Cuando la operación financiera dura mucho tiempo, tiene mucho interés, calcular qué debe el sujeto pasivo al activo en momentos intermedios. Puede ser para cancelar un préstamo. Me ha tocado la lotería o tengo dinero ahorrado, quiero cancelar este préstamo anticipadamente. Pero puede ser una empresa que quiere contabilizar en su pasivo la deuda que tiene con el banco de ese préstamo a 15 años o de ese leasing a 10 años que pidió, de acuerdo, para financiar pues unas naves industriales. Tiene que saber qué es lo que debe para cerrar el ejercicio contable, es decir, el pasivo respecto al leasing es tanto, me falta por pagar tanto. Bien. Eso es la reserva matemática. La deuda que tiene el prestatario con el prestamista en algún momento intermedio de la operación financiera. Si dura 30 años, al cabo de los 10 años, al cabo del año, al cabo de los 2 meses o al cabo de los 25 años. ¿De acuerdo? Bien. Después lo que veremos son, fijaros, si da el tema de préstamos, que veremos 2 tipos de préstamos. ¿De acuerdo? Préstamos 1 sería la idea de la base y préstamos 2, modificaciones, refinamientos que hacemos sobre los préstamos, ¿de acuerdo? ¿Qué veremos en préstamos 1? Básicamente préstamos que se pactan con tipo de interés fijo. En préstamos 2 veremos el leasing y qué ocurre cuando el tipo de interés es revisable y qué ocurre si hacemos determinadas cosas como cancelamos anticipadamente un préstamo o amortizamos anticipadamente una parte para reducir cuota, para reducir duración, ¿de acuerdo? Y el 80%, ya veréis que esto da mucho de sí, de los préstamos, ya veremos que todos tienen la idea de, ¿verdad que cuando hablo de préstamo pensáis en la cuota porque siempre pagáis la misma cuota? La idea de cuantía constante y periódica. Bien, veremos que básicamente todos los préstamos, muchos de los préstamos que estudiaremos, funcionan con esta idea. ¿De acuerdo? La idea de renta constante. El último tema, el tema 4, es activos de renta fija. La idea de bonos, obligaciones, lo que os he comentado. Esto no son más que... Hola, ¿qué tal? Esto no son más que préstamos que piden grandes empresas, pero claro, como piden grandes cantidades de dinero, es difícil encontrar un único prestamista. Nosotros como personas somos unos mindundis, aunque te creas que tu casa o tu coche es muy caro, te lo puede dejar un banco. Pero a un Estado o a una gran empresa, ese gran préstamo que necesita para iniciar un determinado proyecto de inversión, no se lo puede dejar un banco. Se lo tienen que dejar entre muchos inversores. Tiene que dividir ese préstamo grande en préstamos más pequeñitos, ¿de acuerdo?
¿De acuerdo? Esos préstamos pequeñitos que se negocian en mercados como si fueran acciones, reciben el nombre de. Vimos las letras del Tesoro y los pagares de empresa cuando vencían a corto plazo, sabíamos hacer los cálculos con interés simple, nosotros veremos emisiones a largo plazo. Aunque es el último tema, matemáticamente veremos que es el tema más, en muchas cosas, sencillo, ¿de acuerdo? Serán préstamos, desde el punto de vista de cómo se diseñan, los más sencillos que nos podamos imaginar. Bien. La asignatura es una continuación de matemática de las operaciones financieras. Luego arrastramos lo que vimos en matemática financiera. Bien, veo, digo, hostia, que sí, fraccionada, menudo tarugo. ¿Necesitamos todas las fórmulas? Veremos que no. Básicamente utilizaremos interés compuesto bastante, descuento compuesto un poquito, pero para pasarlo a interés compuesto, y sobre todo rentas, pero no todas las rentas constantes. ¿Sí? Valor actual, sobre todo, y valor final. Con estas 3 o 4 cosas somos los reyes del mambo. Podemos no aprobar, sino sacar solamente con esto, ¿de acuerdo? Puede ser que no nos acordemos porque lo vimos el año pasado. Pues a medida que vaya saliendo, después sí que ya tendremos soltura e iremos utilizando las rentas o el interés sin avisar, ya entiendo que lo sabéis, pero la primera vez que salga, pues explicaré un poquito cómo funciona esta fórmula de rentas, qué ocurre con el interés compuesto, con el descuento compuesto, que es interés anticipado. Hoy veremos cómo funciona el interés compuesto, recordarlo un poco, los 4 cálculos que había que hacer, ¿de acuerdo? Para que podamos entrar tranquilamente en la asignatura. Bien. ¿Qué material vamos a utilizar? ¿Qué material tenemos para seguir la asignatura? En primer lugar, todas las transparencias, ejercicios. Yo hace tiempo siempre explico lo mismo, antes de la pandemia, esto del 2000. Yo escribía aquí en la pizarra y hacía ejercicios, hacía muchas cosas. Al final dices, te manchas, te cansas mucho. Yo todo lo que hago lo proyecto aquí, ¿de acuerdo? Y vosotros tenéis ya las proyecciones, las diapos, las tenéis en... ¿Por qué se va esto? Las tenéis en vuestro Moodle, ¿de acuerdo? En valoración de activos financieros, al final de todo, bueno, aquí hay Campus Bellisens, profesor Jorge de Andrés, diapositivas de BAF, pues tenéis la diapositiva desde la presentación, el tema 1, el tema 2, el tema 3, el tema 4. Todo lo que vaya yo haciendo en clase son las proyecciones y las tenéis vosotros. Podéis seguir la asignatura como os dé la gana. Siempre mi consejo es, bueno, yo soy también pues ya bastante boomer, yo me lo imprimiría y lo iría subrayando y apuntando. Hay gente que pues se trae el ordenador y lo sigue en el portátil. No sé, mi hijo, pues cuando le veo estudiar está en la cama viendo el portátil y parece que estudia. Bueno, cada cual lo hace como quiere. Pero vamos, que lo más fácil yo creo que es que tengáis la transparencia de una forma o de otra y sigáis lo que voy explicando, ¿de acuerdo? Y toméis notas de aquello que os llame la atención. Bueno, pues esto en concreto sí que el profesor ha marcado no sé qué. Vale. Los ejercicios que hago en clase. Bien, los ejercicios que hago en clase, eso que pone blog de ejercicios, eso lo tenéis por temas. Los enunciados con el resultado, únicamente el resultado, 2500, 1500 aquí, del tema 1, del tema 2, del tema 3 y del tema 4. ¿De acuerdo? Más adelante no únicamente tendremos los ejercicios, sino que también os sacaríamos toda la solución, es decir, el procedimiento. Muchos de los procedimientos los tendréis de las transparencias porque yo los he hecho en clase y ya los tenéis en las transparencias. ¿De acuerdo? Bien.
Ah, de las presentaciones, bueno, también tendréis el formulario. Bueno, el formulario es el mismo formulario que teníais en MOV, ¿de acuerdo? Es decir, las fórmulas que salen nuevas en esta asignatura, veréis que yo voy deduciendo fórmulas, pero que después a la hora de aplicar en la práctica, lo que hago es aplicar el concepto. El formulario que tenéis es el mismo que el de matemática financiera. Básicamente os servirá para las fórmulas de rentas constantes que estaréis bastante cansados de usarlas, es que no os hará ni falta. ¿De acuerdo? Básicamente para eso. El formulario, pues bueno, es el formulario de MOV de siempre, ¿de acuerdo? Y de todas estas fórmulas usaréis básicamente estas dos, de todas las que hay, ¿de acuerdo? Que sí que en MOV usabais todas. Y después, lo que pasa es que tengo que daros los permisos, no sé qué es lo que he hecho. Tenéis ya subidos, ya os lo he comentado, las clases que voy haciendo. De momento ya las tenéis subidas, excepto la presentación, ¿de acuerdo? Es decir, que si no podéis venir, trabajáis, ese día estáis enfermos, pues bueno, puede ser que me conecte yo creo que ahora está funcionando el chiringuito, pero a veces se me acaba la pila y como tampoco tengo la obligación de transmitir como cuando había la pandemia, bueno, pues no pasa nada. Tenéis en principio la clase del día, exactamente esto con mi voz del año pasado, pero de un año a otro explico lo mismo. El cómo se calcula la cuota de un préstamo no ha cambiado, ¿de acuerdo? Lo tenéis subido a internet, ¿de acuerdo? Las clases están subidas a internet. ¿Qué necesitáis como material para probar? Aparte de los apuntes, que son las presentaciones que están de clase, es decir, ya los apuntes yo los doy hecho, ¿de acuerdo? Tenéis un libro, que es el mismo que está en la biblioteca, que es el mismo libro que utilizabais en MOV, Matemática de las Operaciones Financieras. La primera parte, hasta rentas, era Matemática de las Operaciones Financieras, era MOV. La segunda parte sería un poco lo que aplicaríamos, lo que utilizamos en esta asignatura. Los conceptos son los mismos, sí que pues, los números, la moneda, ¿verdad? Calculamos dinero, ¿verdad? El dinero, fijaros, es antiguo que está en pesetas, ¿no? Yo creo que no habéis nacido, ¿no? Cuando había pesetas, muchos de vosotros. Pues bien. ¿Qué hay que hacer para probar? Bien, lo que hay que hacer para probar es muy parecido a lo que había que hacer en MOV. Hay primera convocatoria y segunda convocatoria. En la primera convocatoria hay un primer examen parcial que vale el 10% y un segundo examen parcial que vale el 20%. ¿De acuerdo? El primer examen parcial entra tema 1 y tema 2. El segundo examen parcial entra tema 1, tema 2 y tema 3. ¿De acuerdo? El primer parcial vale el 10%, el segundo parcial vale el 20% y el examen final entra todo vale el 70%. La asignatura se va arrastrando, es decir, el segundo parcial no únicamente entra tema 3, sino que entra también tema 1 y tema 2. Ocurre exactamente lo mismo que en matemática financiera. Se arrastra, incluso aquí es más claro, pero es que es normal que se arrastre. ¿De acuerdo? De hecho, estamos arrastrando matemática financiera. Sin saber fórmula de rentas constantes, utilizarla, no vamos a aprobar esta asignatura, ¿de acuerdo? Arrastramos matemática financiera. Y aquí ocurre lo mismo. Yo, por ejemplo, en el tema 3, si yo quiero revisar la cuota de un préstamo a la que le cambio el tipo de interés, yo, si no sé del tema 1 calcular una reserva sobre qué deuda he de cambiar el tipo de interés, no puedo hacerlo, ¿de acuerdo? Si yo en el tema 3 hablo de préstamos con interés revisable, que les cambio el tipo de interés. Difícilmente podría hacerlos si no domino préstamos muy similares, pero que eran más sencillos porque se aplicaba únicamente un único tipo de interés. El tipo de interés era fijo. ¿De acuerdo? Yo difícilmente podré trabajar con amortizaciones parciales, es decir, a un préstamo que tiene una deuda hoy de
30.000 euros, le bajo la deuda anticipadamente en 10.000 y me queda 20.000 euros, difícilmente podré trabajar ese préstamo si no sé calcular qué deuda tiene antes de hacer la amortización. Difícilmente trabajaré en el tema 3 si no domino calcular deudas en momentos intermedios del tema 1. ¿De acuerdo? Es decir, veremos que el hecho de que tengamos que arrastrar la asignatura es algo muy natural, no nos parecerá como que tenemos que estudiar el taco anterior, es que lo vamos utilizando en clase, lo vamos arrastrando todo el rato en clase, ¿de acuerdo? El examen final vale el 70%. ¿Cómo son los estilos de exámenes? Pues parecidos a los de Bob, más o menos la teoría vale un 10, 15%, sobre 10 puntos 1, punto y medio, difícil que valga ya 2, y el resto son ejercicios de clase. No hay más que eso, ¿de acuerdo? Si no pasamos la primera convocatoria, hay segunda convocatoria, que es todo examen final, que vale el 100%. La asignatura es fácil o difícil. Mi experiencia me dice que la gente que lo sigue le es mucho más fácil porque la asignatura es mucho más intuitiva. Si la sigues, claro, si no apareces en clase, apareces un día en el parcial, pues no te enteras de nada. Pero en principio yo creo que la asignatura en sí misma, a la gente que la sigue suele serle bastante más fácil que matemática financiera, ¿de acuerdo? Bien. Pues acaba la presentación. Yo lo que voy a empezar es con el tema 1, no con el tema 1, sino haremos un repaso de lo primero que necesitamos para no tener que empezar el primer día de clase, que es únicamente interés compuesto. Bien. Decíamos cómo funcionaba, qué significa, cómo trabajamos con interés compuesto. Nosotros, cuando hablamos de que me van a aplicar un tipo de interés y es interés compuesto, me hablan de un tanto nominal que tiene una periodicidad de acumulación de intereses P de cada cuantos años, una frecuencia de acumulación de intereses M, que es la inversa de P, que es cuántas veces en un año este interés acumula intereses. ¿Sí? Nosotros, por ejemplo, vamos a hablar de, esto no son ejercicios del blog, solamente estoy repasando interés compuesto, del 6% nominal capitalizable trimestralmente. ¿Sí? $6% nominal capitalizable trimestralmente. Periodicidad de acumulación de intereses implica cada cuántos años este interés acumula intereses. Se acumula intereses trimestralmente, la periodicidad es cada cuántos años, cada trimestre, cada cuarto de año. Frecuencia es la inversa. Este interés, ¿cuántas veces en un año acumula intereses? Si es trimestralmente es 4. Yo lo que diría es que utilizo un tanto nominal y minúscula que acumula intereses sub m veces, 4 veces al año del 6%. Sí. Bien. ¿Qué significa interés nominal? Es el interés referido al año. Es como un sueldo anual. Vosotros vais a ganar al año en el trabajo que habéis encontrado 12.000 euros al año. ¿Sí? Aquí me están diciendo que durante todo un año me van a pagar un interés que es el 6% por cada euro que invierta 0,06, por cada euro que pida de préstamo me van a cobrar 0,06. Pero ¿verdad que si os hablo del sueldo que vais a cobrar al año, no lo vais a cobrar al final de año, lo vais a cobrar periódicamente, os lo van a periodificar por meses?
lo normal, ¿no? Podría ser por trimestres, por semestres, lo normal es que o por días. Lo normal es que el sueldo os lo predifiquen por meses. Bien, el interés se puede predificar el nominal por meses, pero puede ser por trimestres, por semestres. El interés es más flexible en eso. Un sueldo siempre se predifica por meses, un interés se puede predificar en los periodos que queramos. Aquí me dicen que se predifica por trimestres. Este 6% se va a predificar en trimestres, ¿sí? 0, 1, 2, 3 y 4 trimestres. ¿Sí? Bien. ¿Vosotros habéis trabajado alguno? Seguro que sí. ¿Verdad que penséis en vuestro sueldo en términos qué cobro al mes? ¿No penséis en qué cobro al año? Con el interés ocurre exactamente lo mismo. Nosotros, aunque hablemos en los enunciados me den el tanto nominal, el nominal del préstamo es el 6%, nosotros trabajaremos con el interés referido al periodo de pago, el tanto efectivo. ¿De acuerdo? Sería la idea de mi sueldo mensual. Al año me pagan 12.000, pero yo mensualmente cobro 2.000. Bien, pues es la idea del tanto efectivo de interés. El tanto efectivo de interés es el nominal por el periodo. En mi caso, este tanto nominal del 6% me va a interesar a mí. Yo voy a trabajar siempre, yo voy a operar siempre con el tanto efectivo asociado, con el interés referido al trimestre. He hablado que es un 6% al año que se paga, que se periodifica por trimestres. Yo trabajaré con el efectivo trimestral, con el interés referido al trimestre. ¿Y cuál es el interés referido al trimestre? Si al año te pagan 6, al trimestre te pagan 6 por el periodo, por un cuarto, es decir, 0,015. ¿Sí? Si al año te pagan 6, ¿qué te pagan cada trimestre? Te pagan cada trimestre 0,015, 0,015, 0,015, 0,015. ¿Sí? Nominal del 6 al año me pagan 6, pero me lo predifican por trimestres. Bien, lo que hacen es pagarme realmente, aplicarme un interés cada trimestre del 1,5. ¿De acuerdo? Sí, es decir, el nominal es el interés referido al año, en mi caso un nominal que se paga en 4 pagos del 6% y se predifica por trimestres, me lo predifican en 4 pagos trimestrales. ¿Sí? Sí. Quedaros con esta idea. Bien. Tanto nominal, en mi caso, un tanto nominal pagable trimestralmente del 6%. Tanto efectivo es con el que trabajaré. Nominal significa que al año por cada euro que invierto me pagan 6. Significa que por cada euro que yo pido tengo que pagar al año 6. ¿Pero cómo lo pago? Pues por trimestres, ¿verdad? Si me dicen que es trimestral, yo utilizo el interés referido al trimestre. Bien, el interés referido al trimestre, si al año me pagan 6, al trimestre me pagan la cuarta parte, 0,015, exactamente igual que un sueldo. Si al año me pagan 12, al mes me pagan 1.000. Si al año me pagan 24, al mes me pagan 2.000. Simplemente dividirlo por 12, tan tonto como esto, ¿verdad? Y nosotros en matemática financiera, ¿qué vamos a tener que hacer? Bueno, solamente hacemos dos cosas, o sumamos intereses o restamos intereses, capitalizamos o descontamos. ¿Sí? El primer problema típico que tenemos es
sumar intereses. Tengo 1 euro en un momento presente, la pregunta es, ¿cuál es su equivalente en el futuro? El euro más los intereses. ¿Sí? ¿Cómo sumamos a esta cantidad, a la que sea, al euro, a 1.000 euros, a 100.000 euros? ¿Cómo le sumamos los intereses? Bien, lo que hacemos es multiplicar por 1 más el tanto efectivo, sumo intereses, elevo a más y pongo el tiempo en periodos. ¿Sí? Si el efectivo es trimestral, este tiempo en periodos es en trimestres. Vamos a nuestro ejemplo. Vamos a ver cómo trabajaríamos. Me dicen que invertimos 10.000 euros durante 5 años. La pregunta es, ¿qué ha acumulado? 10.000 euros más los intereses de 5 años. Es la idea de capitalizar. ¿Con qué interés? Vamos a suponer que me dan un 6% nominal capitalizable trimestralmente. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué es lo que hago? Me dan un interés del 6% capitalizable trimestralmente. Yo no utilizo el nominal, sino que lo que hago es utilizar el efectivo. Bien, si es un nominal pagable trimestralmente, ¿cuál es el periodo? Este interés acumula intereses cada cuarto de año. ¿Cuál es la frecuencia? 4. ¿Cuál es el tanto efectivo? Porque yo no trabajaré con el interés nominal, que al año por cada euro que invierto me pagan 0,06. Yo trabajo con el efectivo, con el interés referido al trimestre. Si al año te pagan 6, ¿qué te pagan por trimestre? Te pagan el nominal por el periodo, 6 por un cuarto, te pagan la cuarta parte, 0,015. El problema, solamente hay 2 en matemática financiera, sumar intereses y restar intereses, capitalizar y descontar. Estamos con el primero, capitalizando. Tengo 1.000 euros hoy, la pregunta es, ¿cuál es la cuantía equivalente dentro de un tiempo en el futuro? Hay que sumarle los 1.000 euros, los intereses de 5 años. ¿Cómo hago eso? Multiplico por 1 más el efectivo que toque y elevo a más porque sumo intereses y pongo el tiempo en periodos. En mi caso, 1.000 lo multiplicaría por 1 más el efectivo que toque, en este caso trimestral del 0,015, multiplicaría 1.000 por 1 más 0,015, sumo intereses, elevo a más y pongo el exponente el tiempo que toque en periodos. Es un efectivo que es trimestral. Si es trimestral, el tiempo en trimestres. 5 años en trimestres son 20. Esto es 13.458. Bien. Apartado B. ¿Qué haríamos si el interés que me dieran fuera un 6% nominal capitalizable mensualmente? Estamos en el problema de sumar intereses. Tengo una cuantía de 10.000 euros. La pregunta es, dentro de 5 años, no lo sé, ¿qué he acumulado? Bien. Es transportar hacia adelante en el tiempo, es capitalizar, ¿verdad? Para capitalizar multiplico por 1 más el tanto efectivo y elevo a más y pongo el tiempo en periodos. Tiempo en periodos de capitalización. Muy bien, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos un 6% nominal capitalizable trimestralmente, es decir, un tanto nominal del 6%, el interés que me pagan al año es el 6%. Y me dicen que se periodifica este interés de todo el año, este porcentaje, que es la suma de los porcentajes que van a aplicar durante todo el año, se van a aplicar por meses. Esto sí que es como un sueldo. Al año me pagan 0,06 y esto se periodifica por meses. Periodicidad
si es mensualmente, es cada 12avo de año. La frecuencia es 12. Es un I minúscula sub 12. Un tanto nominal del 6% que se periodifica en 12 pagos mensuales iguales. Yo no trabajo con el tanto nominal. Yo trabajo con el tanto efectivo, que es el nominal por el periodo, el 6 por un 12avo, 0,05. Bien, si al año te pagan 6, ¿qué te pagan? Porque el periodo de pago es mensual. ¿Qué te pagan al mes? Si al año te pagan 6, al mes te pagan la 12ava parte, te pagan 0,005. Nosotros, a la hora de hacer cálculos con interés compuesto o con rentas, me es igual, utilizamos el tanto efectivo, el interés referido al periodo de pago. En mi caso, tengo una cuantía en 10.000 que ha acumulado al cabo de los 5 años. ¿Sí? ¿Cuál es su equivalente al cabo de los 5 años? Hay que sumarle el interés de los 5 años. ¿Cómo hago esto? Multiplico por 1 más el tanto efectivo. En este caso, ¿qué es 1 mensual? Pues 1 más el mensual, que es 0,005. Sumo intereses. Elevo a más. ¿Sí? Y pongo el tiempo en periodos de capitalización. Bien, 5 años en meses, porque este interés acumula intereses por meses, son 60. Esto es lo que hago. Esto es 13.488,50. Bien. Ya sabemos cómo sumamos intereses. Multiplicamos por 1 más el efectivo, sumamos intereses, elevamos a más, y tiempo en periodos de capitalización. Si trabajo con uno trimestral, pues acumulo los intereses por trimestres, pongo en el exponente trimestres. Si trabajo con un tanto efectivo mensual, pongo en el exponente meses. Si fuera anual, pongo en el exponente años. Bien. En matemática financiera tenemos otro problema básico, que es restar intereses. Tengo una determinada cuantía en el futuro, la pregunta es ¿cuál es su equivalente en el presente actual, en el momento actual? Lo hacíamos, por ejemplo, cuando vendíamos un efecto comercial, ¿verdad? Vendía un cobro futuro y le preguntaba al banco ¿qué líquido me da? Había que restar intereses, ¿verdad? ¿Sí? A esto le llamábamos descontar. Y si somos más brutos, pero más gráfico, decimos vamos como para atrás en el tiempo, ¿no? Hacia un momento anterior. Es como un viaje en el tiempo hacia un momento anterior, ¿verdad? ¿Cómo hacemos ese viaje hacia atrás? Pues casi igual que hacia adelante. Multiplicamos por 1 más el efectivo. Hacia adelante elevamos a más, pues hacia atrás, para restar intereses, elevamos a menos. Y ponemos el tiempo en periodos. Exactamente igual que lo que hacíamos para capitalizar, pues se hace para descontar. Simplemente cambia el signo del exponente. Bien. Ejemplo. Queremos acumular dentro de 3 años 10.000 euros. Y la pregunta es, ¿qué tenemos que aportar hoy para acumular 10.000 euros? Hay que aportar menos, ¿verdad? Hay que aportar 10.000 menos los intereses que incorporan 10.000 por el hecho de que yo ahorro cierta cantidad durante 3 años, ¿verdad? Fijaros que la idea es, hay que descontar 10.000, restarle intereses. ¿Sí? Bien. Eso hay que hacerlo con un interés. Normalmente, cuando tengo que hacer los cálculos, me darán el tanto nominal. Me dicen, por ejemplo, en el apartado A, que vamos a utilizar un 6% nominal capitalizable trimestralmente. Es decir, un tanto nominal que es el 6%, que periodifica los intereses por trimestres. Es decir, que este sueldo anual del 6
se periodifica en 4 pagos, en 4 porcentajes iguales trimestrales, ¿verdad? Bien. ¿Qué es lo que hago? Identifico el periodo y la frecuencia. El periodo es un cuarto, es decir, el periodo es este interés, liquide intereses cada cuarto de año, acumula intereses cada cuántos años, cada cuarto de año. La frecuencia es la inversa, 4. Este interés acumula intereses cuántas veces al año, frecuencia 4, es un I minúscula sub 4. Bien, un tanto nominal que paga intereses 4 veces al año. Yo no trabajo con el tanto nominal, sino con el tanto efectivo, con el interés referido al periodo de pago. Un poco como mi sueldo, el interés anual son 24.000, el sueldo anual son 24.000, el sueldo mensual, pues simplemente divido por 12, son 2.000, ¿verdad? Aquí es exactamente lo mismo. El interés durante todo el año es el 6, pero eso no me sirve para hacer los cálculos. Bueno, me sirve si lo multiplico por el periodo. Yo trabajo con la idea de qué interés me aplican por periodo de referencia, por periodo de pago. En mi caso, si el periodo de referencia de acumulación de intereses es trimestral, ¿qué interés me aplican por trimestre? Pues bien, la cuarta parte, ¿verdad? El interés que me aplican es 6 por un cuarto, es 0,015. Al año me cobran 6, pero me lo aplican por trimestres, que te aplican por trimestres, la cuarta parte, 0,015. ¿Qué es lo que tengo que hacer en este problema? Quiero acumular una cuantía en el futuro, 12.000, dentro de 3 años. La pregunta es, ¿cuál es su equivalente hoy? Hay que descontar 10.000. ¿Cómo resto intereses con interés compuesto? ¿Cómo descuento? Pues decíamos que multiplicando por 1 más el efectivo elevamos a menos y tiempo en periodos, ¿verdad? Es decir, multiplicamos por 1 más el efectivo, si sumamos intereses es más, si restamos intereses es elevado a menos y tiempo en periodos. ¿Sí? Bien, en este caso multiplicaríamos por 1 más trabajo con un trimestral, pues por 1 más el trimestral, 1 más 0,015. A 10.000 hay que restar los intereses de 3 años, pues elevado a menos. Y pongo los 3 años. Es un tanto efectivo que es trimestral, ¿verdad? Lo que pondría en el exponente son trimestres. 3 años en trimestres son 12 trimestres, ¿verdad? Yo le quito a 10.000 euros los intereses de efectivo trimestral de ¿cuántos trimestres? De 12. Sí, es esto de aquí. Es 8.363,87. ¿De acuerdo? Bien. Y el último ejemplín, queremos acumular 10.000 euros dentro de 3 años. La pregunta es, ¿qué hay que aportar hoy? 10.000 menos los intereses, hay que descontarle a 10.000 los intereses. Si el producto rinde un 6% nominal, capitalizable mensualmente. Es un tanto nominal exactamente igual del 6%, pero es verdad que no es lo mismo un sueldo anual de 24.000 euros que os lo periodifique por meses que os lo periodifique por trimestres o os lo periodifique por semestres, ¿verdad? No os daría lo mismo cobrar 2.000, 2.000, 2.000 que deciros, no, hasta julio no vais a cobrar 12.000 y hasta julio no vais a cobrar nada, no es lo mismo, ¿verdad? Aunque el sueldo anual al final sea exactamente el mismo. Pues aquí es lo mismo. Tengo un tanto nominal del 6%, muy bien. ¿Y cuál es la velocidad de acumulación de intereses? Mensual. Esto implica una periodicidad y una frecuencia que es periodicidad si es mensual, acumula intereses cada cuántos años, cada 12avo de año. Una frecuencia de 12 veces al año. Yo no trabajo con el tanto nominal,
sino que trabajo con el interés referido al periodo de pago, en mi caso es el mes, el tanto efectivo asociado, el tanto efectivo mensual. ¿Cuál es el tanto efectivo mensual? El nominal por el periodo. 0,005. Hombre, si el año te van a pagar 6, que te pagan al mes la 12ª parte, el 0,5%, simplemente he cogido 6 y lo he dividido por 12 porque me lo pagan, me lo periodifican por meses. Ese porcentaje anual me lo periodifican por meses. Yo trabajo con el efectivo, ¿de acuerdo? Con el interés que se aplica por meses, porque el interés se acumula o se descuenta por meses. Bien. Tengo una cuantía en el futuro. La pregunta es cuál es su equivalente hoy. Hay que descontar esta cuantía, hay que restarle intereses. ¿Cómo resto intereses? Decíamos que con interés compuesto. Lo que hago es multiplicar por 1 más el efectivo y voy para atrás, elevo a menos y pongo el tiempo que voy para atrás en meses. ¿De acuerdo? En mi caso yo lo que haría sería coger 10.000, lo multiplicaría por 1 más el tanto efectivo mensual, ¿de acuerdo? Que es el 0,005. Resto intereses, elevo a menos y pongo el tiempo que descuento los intereses en periodos. En mi caso es un efectivo mensual, ¿verdad? Tiempo en meses. 3 años en meses son 36 meses. Y esto es 8.356,44. Nosotros, como pactamos operaciones financieras en esta asignatura de largo plazo, trabajaremos, es lo normal en el mercado, es como se hace con interés compuesto. ¿De acuerdo? Bien, pues en principio yo hasta aquí quería llegar. Mañana empezaríamos el tema 1 de reserva matemática, que la idea de concepto de reserva simplemente es: hemos pedido un préstamo que debemos al banco en un momento intermedio. ¿Qué debe el sujeto pasivo al activo en un momento intermedio de la operación financiera? ¿Qué deuda tiene una parte con otra? La reserva matemática, ¿de acuerdo? Pues en principio esto lo dejamos aquí.